Hoy veremos brevemente la historia de José el Soñador. Aunque José es uno de los hijos de Jacob, se destaca como una gran figura patriarcal similar a Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, José ocupa más espacio en el libro de Génesis que cualquiera de los tres patriarcas. Las historias de José contrastan con las historias anteriores de violación, asesinato y prostitución. Y a diferencia de los otros patriarcas que a menudo tropiezan y se portan mal, José permanece puro y compasivo. Como el profeta Daniel, José es un hombre sabio y un profeta. Es un hombre sabio que se comporta con inteligencia y encuentra las soluciones adecuadas a los problemas de la política y la economía. Pero también es un profeta que recibe las revelaciones de Dios para comunicarlas a su pueblo. José no solo recibe sueños de Dios, sino que también es capaz de interpretar los sueños de otras personas, desde la prisión hasta la corte del faraón. Y José representa al justo por excelencia. Sobrevive al crimen, el engaño y la violencia. Dios vence los actos del mal y las trampas dirigidas a José y las usa para cumplir sus designios. De hecho, Dios convierte todos los actos malvados en oportunidades para hacer avanzar a José. Cada vez José sale más grande, ya sea de la fosa, de la esclavitud, de la prisión o de la corte del faraón. La bendición de Dios para José no es solo para su felicidad, es a través de José que se cumple la bendición de Dios a Abraham. Y a través de José, no solo la familia de Israel, sino todas las naciones serán bendecidas y salvadas. Ve por tu Biblia y ya comenzaremos leyendo Génesis capítulo 37. Hoy tenemos un versículo muy corto como el versículo central, Génesis 37, 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Bueno, la historia de José abarca la última parte del libro de Génesis, desde sus primeros sueños en Canaán hasta su muerte en Egipto. De hecho, José ocupa más espacio en el libro de Génesis que cualquier otro patriarca, como ya lo dijimos. Y aunque José es solo uno de los hijos de Jacob, Génesis lo presenta como un gran patriarca, al igual que Abraham, Isaac, Jacob. Pero como veremos también, la vida de José destaca dos importantes verdades teológicas. En primer lugar, Dios cumple sus promesas. En segundo lugar, Dios puede convertir el mal en bien. Recuerda, Dios cumple sus promesas, Dios transforma el mal en bien. Y en el estudio de hoy nos concentraremos en los primeros años de la vida de José. Es el hijo preferido de Jacob. Al que irónicamente se le apoda el soñador, que simplemente quiere decir experto en sueños. Eso es lo que quiere decir literalmente del hebreo. Y este título le sienta muy bien porque no solo recibe, entiende e interpreta los sueños proféticos, sino también los cumple en su vida. Y en estos capítulos veremos nuevamente que la providencia de Dios se afianza a pesar de la maldad y la perversidad del corazón humano. Bueno, Jacob finalmente se instaló en la tierra. Si bien Isaac era solo un extranjero, el versículo también dice que Jacob se estableció en la tierra. Sin embargo, fue mientras se instalaba en la tierra cuando comenzaron los problemas, esta vez en el seno de su propia familia. La polémica no se refiere a la posesión de la tierra ni al uso de un pozo, es básicamente espiritual. Voy a leer estos 11 versículos primeros de Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado.
He aquí que atábamos manojos en el medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, se inclinaban hacia el mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué dinámica familiar predispuso a los hermanos de José a odiarlo tanto? Desde el mismo comienzo entendemos que José, el hijo de la vejez de Jacob, disfrutó de una relación especial con su padre, quien, dice, lo amaba más que todos sus hermanos. Incluso llegó a hacerle una túnica de diversos colores, una vestimenta de príncipe, en otras palabras. Una indicación de la intención secreta de Jacob de elevar a José, el primer hijo de Raquel, al estatus de primogénito. Por cierto, el futuro confirmará los deseos de Jacob, porque José finalmente recibirá los derechos del primogénito. No es de extrañar entonces que los hermanos de José lo odiaran tanto y ni siquiera pudieran entablar conversaciones pacíficas con él. Además, José les llevaba los informes, o decir, los chismes, pero las verdades a su padre sobre cualquier comportamiento reprobable de sus hermanos. A nadie le gustan los soplones, ¿verdad? O los chismosos. Por eso, cuando José compartía sus sueños, sugiriendo que Dios lo pondría en una posición más elevada que ellos, sus hermanos se inclinarían ante él, lo odiaban aún más. La verdadera naturaleza profética de los sueños incluso se ratifica por el hecho de que se repiten. Y aunque Jacob reprendió abiertamente a su hijo, conservó este asunto en su mente, en su corazón, meditando sobre su significado, sabiendo de las promesas, esperando su cumplimiento. La implicación es que quizás en el fondo pensaba, a fin de cuentas, podría haber algo en estos sueños que sea una realidad. Tenía razón. Por más que no lo supiera en ese momento, él tenía razón. Algo había en esos sueños. ¿Sabes que Jesús reveló este principio? Y está en San Mateo 20, 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora encontramos a otra etapa. Vemos a José perseguido por su propia familia. Por más horribles que parezcan los acontecimientos que ocurrieron a continuación, no son difíciles de comprender. Estar tan cerca de alguien a quien odias, incluso tener que relacionarte con él, inevitablemente tarde o temprano, solo acarrea problemas. Y así fue. Génesis 37, 12 al 36. Leamos los versículos que siguen. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de sus padres en Siquem. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémonos en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano de nuestra propia carne. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Bueno, hasta aquí las cosas van mal en la vida de José, ¿verdad? Pero ¿qué nos enseña esto acerca de lo peligroso y malvado que puede ser el corazón aún no regenerado y lo que nos puede llevar a hacer a cualquiera de nosotros? Aún a veces en el seno de la familia, tanto física como la familia de la iglesia. Los hermanos odiaban a José porque estaban celosos del favor de Dios, un favor que se confirmará en cada paso del siguiente curso de los acontecimientos. Cuando José se extravía, resulta que un hombre lo encuentra y lo guía. Y cuando los hermanos José planean matarlo, lo ven venir, Rubén interviene y sugiere que en vez de eso lo arrojen a un pozo. Es difícil imaginar
el tipo de odio que se expresa aquí, especialmente hacia alguien de su propia casa. ¿Cómo pueden estos jóvenes haber hecho algo tan cruel? ¿No pensaron ni siquiera por un momento en cómo esto afectaría a toda la familia, a su padre? Por más que hubiesen albergado resentimiento hacia su padre porque favorecía a José, hacerle esto a uno de sus hijos era verdaderamente despreciable. Qué poderosa manifestación de cuán malvados pueden ser los seres humanos, ¿no es cierto? El odio es casi ilimitado. Lleva una cosa y luego a otra y a otra. Escucha este comentario. Pero algunos de ellos, los hermanos, estaban inquietos, no sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse una compañía de viajeros. Eran ismaelitas procedentes del otro lado del Jordán, que con especias y otras mercancías se dirigían a Egipto. Entonces Judá propuso vender a su hermano a estos mercaderes paganos, y en vez de dejarlo allí para que muriera. Y al obrar así, lo apartarían de su camino y no se mancharían de su sangre. Bueno, ¿y qué pasó después de arrojarlo al pozo? Proyectando matarlo más tarde, pasa una caravana y Judá les propone a sus hermanos vender a José. Y después de que José es vendido a los madianitas lo venden a su vez a alguien en Egipto, anticipando así su gloria futura. ¿Por qué es tan importante buscar el poder de Dios para cambiar los malos rasgos de carácter antes que puedan manifestarse en algunos actos que nunca te imaginarías haciendo en algún momento de tu vida? Debe haber un nuevo nacimiento, amigo y amiga, hermano y hermana. Bueno, ahora tenemos aquí la historia de Tamar, que no está fuera de lugar acá, porque este incidente sigue cronológicamente a la venta de José en Egipto. Y es congruente con el hecho de que Judá acaba de dejar a sus hermanos, lo que indica su desacuerdo con ellos. Se despidió de sus hermanos, se alejó de ellos. Además, el pasaje comparte una serie de palabras y temáticas comunes en el capítulo anterior y transmite la misma lección teológica. Un acto de maldad que se convertirá en un hecho positivo vinculado a la salvación. Judá encuentra una esposa cananea con quien tiene 3 hijos, Onán y Selá. Judá se casó con su primogénito, con la cananea Tamar, para asegurarse una genealogía adecuada. Y cuando Dios mata a y a Onán debido a su maldad, Judá le promete su último hijo Selá a Tamar. Pero cuando después de un tiempo Judá parece haber olvidado su promesa, mientras va a consolarse después de la muerte de su esposa, Tamar decide hacerse la prostituta para obligarlo a cumplir su promesa. Mira, es toda una trama esto, es increíble. Y nos preguntamos, ¿será de ahí viene el pueblo de Dios? Mira, Dios toma lo peor y lo transforma en lo mejor. Porque debido a que Judá no tiene el dinero en efectivo para pagarle a la prostituta, a quien no reconoce, promete enviarle más tarde una cabra de su rebaño. Tamar, por su parte, exige que mientras tanto él le entregue una garantía inmediata de pago y sello, el cordón y el bastón. Y Tamar queda embarazada de este encuentro único. Cuando más tarde, acusada de hacerse la ramera, le muestra al acusador, Judá, el sello, el cordón y el bastón, Judá comprende y se disculpa. El final de esta sórdida historia es el nacimiento de Fares, que significa traspasar, quien como Jacob nació en segundo lugar y se convirtió en el primero. Y en la historia de la salvación se lo menciona como el antepasado de David y finalmente de Jesucristo. En cuanto a Tamar, ella es la primera de las 4 mujeres, seguidas de Rahab, Ruth y la esposa de Urías, que precedieron genealógicamente a María, la madre de Jesús. Una lección que podemos aprender de esta historia. Así como Dios salvó a Tamar mediante su gracia, transformó el mal para bien, también salvará a su pueblo mediante la cruz de Jesús. Y en el caso de José, convertirá los problemas de José en la salvación de Jacob y sus hijos. Bueno, retomemos ahora el flujo de las historias de José que habían quedado interrumpidas por el incidente de Tamar. José ahora trabaja como esclavo para un capitán de la guardia que está a cargo de la prisión de los oficiales reales. Y en vista del ejemplo de José, quien trabajaba como administrador bajo Potifar, ¿cuáles son los factores de semejante éxito?
¿Cómo llegó a tener ese éxito? Porque casi de inmediato José se caracteriza por ser un hombre de éxito. Era tan bueno y su amo confiaba tanto en él que entregó en su poder todo lo que tenía e incluso lo nombró mayordomo de su casa. Sin embargo, el éxito de José no lo corrompe. Cuando la esposa de Potifar lo observa y quiere acostarse con él, José se niega sin ambigüedades y prefiere perder su trabajo y seguridad en lugar de cometer tal maldad y pecar así contra Dios. La mujer, humillada ahora por la negativa de José, informa falsamente a sus siervos y a su esposo que él quiso abusar de ella. Y como resultado, José fue puesto en prisión. Y aquí José experimenta todo lo que todos hemos vivido, la sensación de abandono por parte de Dios. A pesar de que, aún en este momento difícil, dice Jehová estaba con José. Con el tiempo el Señor actúa y produce un impacto en la relación de José con el jefe de la cárcel. Aquí también el Señor bendice a José, al igual que la casa de su amo. Obviamente, es un hombre talentoso y a pesar de las circunstancias ahora que son aún peores, al fin y al cabo, antes continuaba siendo un esclavo, busca ahora sacar el mejor provecho de ello. Sin embargo, independientemente de sus dones, el texto deja en claro que, en definitiva, únicamente fue Dios quien lo hizo fructificar. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, dice la Biblia, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué hermoso saber eso. Qué importante es que todos los que tienen talento, todos los que tienen éxito, recuerden de dónde proviene todo. Ahora, ¿cómo resistió José los avances de la esposa de Potifar? Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué dijo José específicamente que hacer lo que ella pedía habría sido un pecado contra Dios? ¿Qué conocimiento demostró sobre la naturaleza del pecado y lo que es y de la ley de Dios? El carácter providencial de los acontecimientos continúa. Con el tiempo, José queda a cargo de los prisioneros, dos de los cuales resultan ser exoficiales del faraón, un copero y un panadero. Ambos están preocupados por un sueño que no pueden entender porque no hay quien lo interprete. José entonces interpreta sus respectivos sueños. Y a semejanza de los sueños de los dos oficiales, el faraón también tiene dos sueños que nadie puede interpretar. Y en ese momento el copero recuerda providencialmente a José y se lo recomienda al faraón. Además, a semejanza de otros sueños, el faraón, como los oficiales, está turbado y como ellos revela sus sueños y José los interpreta. Al igual que los sueños de los oficiales, los sueños del faraón muestran paralelismo de símbolos. Las dos series de 7 vacas, o sea, las gordas y las demacradas, las flacas, así como las dos series de espigas, gruesas y delgadas, representan dos series de años buenos y malos. Las 7 vacas son un paralelo de las 7 espigas y repiten el mismo mensaje, una evidencia de origen divino, al igual que los sueños de José. Y aunque José es quien interpretó el sueño del faraón, José se asegura de que el faraón sepa que fue Dios, Elohim, quien le mostró al rey las cosas que el Señor iba a hacer. Pero también parece que el faraón entendió el mensaje porque cuando decidió nombrar a alguien para que estuviera a cargo de la tierra, su argumento fue el siguiente. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué fascinante, gracias a Dios. José pasa de gobernar la casa de Potifar a gobernar la prisión y luego a gobernar todo Egipto. Qué historia tan poderosa acerca de cómo, incluso en medio de circunstancias que parecen terribles, se revelan las providencias de Dios. Por eso pregunto, amados, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios y aferrarnos a sus promesas cuando los eventos nos parecen para nada providenciales? Y en efecto, Dios parece callar. Sigamos confiando en Dios. Vale la pena. Bueno, a manera de conclusión, repasemos un poco en varios aspectos de lo que hemos presentado aquí. Primero, los sueños de José. ¿Por qué la verdad
siempre amenaza a las personas. ¿Qué reacciones tienes cuando lees un pasaje en las Escrituras y los escritos de Ellen White que te perturba y desafía tus decisiones u opiniones? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué criterio usarás para determinar que el profeta dice la verdad? Veamos ahora el caso de Judá, José y el Mesías. ¿Cuál es la conexión entre el rescate de José por parte de Judá y el encuentro de Judá con Tamar, lo que lleva a la simiente mesiánica? ¿Qué nos enseña los paralelismos entre estas dos historias sobre la forma en que Dios obra en la historia y en la existencia humana? Reflexiona en tu propia vida. ¿Cuáles son algunos de los fracasos y luchas de tu pasado que Dios ha usado para su gloria? Yo sé que habría más de un testimonio si en este momento nos pusiéramos a contar testimonios aquí en la iglesia de cómo Dios ha tomado esas luchas, esos problemas y los ha transformado en bendiciones para la gloria de su nombre. ¿Qué te enseñan estas experiencias acerca de Dios? ¿Cómo te ayudan estas experiencias con tus luchas y dudas que enfrentas actualmente? Veamos ahora la sección de sueños de los egipcios. ¿Qué lecciones misionológicas podemos aprender del ejemplo de José en prisión? ¿Qué método de comunicación usa José en su relación con sus compañeros de prisión y con Faraón? ¿Por qué es importante testificar a los líderes del mundo? ¿Qué mensaje espiritual podemos transmitir a través de la calidad de nuestro trabajo? Y finalmente, son preguntas de reflexión, hermanos, que cada uno debería responder. Y Dios nos las hace a través de estas historias. Yo quiero finalizar ahora con una cita muy extensa, pero inspirada por Dios, seguida de otras preguntas de reflexión. Está en el libro La Educación. En los primeros tiempos de su vida, al pasar de la juventud a la virilidad, José y Daniel fueron separados de sus hogares y llevados cautivos a países paganos. José especialmente fue expuesto a las tentaciones que acompañan a los grandes cambios de fortuna. En la casa de su padre fue un niño tiernamente mimado, en la casa de Potifar fue esclavo, y luego confidente y compañero, hombre de negocios, educado mediante el estudio, la observación y el contacto con los hombres. En la cárcel de Faraón fue un preso del Estado, condenado injustamente porque no tenía esperanza de vindicación ni perspectiva de libertad. En un momento de gran crisis, fue llamado a actuar en el gobierno de la nación. ¿Qué lo capacitaba para conservar su integridad? En su niñez se le había enseñado a amar y temer a Dios. Y a menudo se le había contado en la tienda de su padre bajo las estrellas de Siria las historias de la visión nocturna de Betel, de la escalera entre el cielo y la tierra, de los ángeles que subían y bajaban, y de aquel que se reveló a Jacob desde el trono de lo alto. Se le había contado las historias del conflicto habido junto al Jaboc, donde después de renunciar a pecados arraigados, Jacob fue vencedor y recibió el título de príncipe con Dios. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Por la comunión con Dios, mediante la naturaleza, y el estudio de las grandes verdades transmitidas de parte de padre e hijo, como cometido sagrado obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. Y cuando se produjo la crisis de su vida, durante el viaje terrible que hizo desde el hogar de su niñez situado en Canaán a la esclavitud que lo esperaba en Egipto, al contemplar por última vez las colinas que ocultaban las tiendas de su parentela, José recordó al Dios de su padre. Recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey del cielo. Y aquí está la palabra que quiero dejar contigo. Nuestra tarea de este lado de la eternidad es ser fieles. No el éxito es cosa de Dios. Ser fieles. Cuando venga Jesús no te preguntará cuánto éxito tuviste, sino cuán fiel fuiste y te dirá, ven, buen siervo fiel. Pasaste la prueba, esta es la eternidad, goza de todo esto. Este es el país celestial. Dios nos ayude. Oremos. Gracias, oh Dios,
por esta historia maravillosa que habla de que tú recompensas la fidelidad a cualquier costo. Gracias por la inspiración que José ha significado a través de los siglos. Por él ser fiel, se cumplieron las promesas de tu pacto. Queremos que tú cumplas tus promesas en nosotros también, que podamos serte fieles y seamos un canal de bendición para los demás. Perdona si hasta aquí hemos fallado. Queremos que nos acompañes, nos guíes. Y frente a los fracasos y problemas, podemos dejarlo en tus manos, porque las crisis son el material del cual están hechos los milagros. Queremos ver más milagros en nuestras vidas, en la vida de los que nos rodean, en nuestra familia, en nuestras iglesias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, recuerda que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.